Hola querido amigo, querida amiga, espero que todos se encuentren muy bien. Les habla el evangelista Isaac Díaz. Hoy les voy a dar mi testimonio para testificar lo que hizo el Señor Jesucristo con mi vida hace 19 años. Amigas, alcohol, eventos sociales con algo de droga prudentemente, bueno. Pero en fin, ella poquito a poco fue creciendo ese prudentemente, se fue convirtiendo en una adicción hasta el punto de llegar a una adicción a la cocaína que me llevó a pesar 28 kilos de peso. Pueden verlo, pueden ver la foto de aquel personaje que te estoy hablando con 28 kilos de peso en mi página web. Esta adicción hizo que pasara al mundo de la violencia, pasar al mundo del adulterio, de las fornicaciones, al mundo del que yo pienso que me estoy comiendo todo está bien, sagaz, imprudente, y pues terminó con un pleito callejero donde lesioné a otro hombre y terminé en la cárcel. Esa lesión me llevó a la cárcel por un corto tiempo. Al salir de ella, ya tenía yo como 30 años, decidí con mi esposa y mis 2 hijos menores mudarnos de ciudad. Pero el problema no fue mudarnos de ciudad, el problema fue mudarnos de ciudad y traer los mismos males que me arrastraban desde la ciudad anterior. La violencia, las amigas, los eventos sociales, el alcohol y droga, pero ahora con mayor adicción a ella. Bueno, siempre en la nueva ciudad donde llegué, emprendimos un negocio, mi esposa y yo allí, y nos fue muy bien. Y al negocio donde teníamos, llegaban unos misioneros de Puerto Rico, unas misioneras, con el pastor de la localidad. Toda la semana, 2-3 veces por semana llegaban y me hablaban de Jesús de Nazaret. Bueno, yo siempre fui amable y cortés con ellos, les atendía, pero hasta ahí llegaba, hasta ellos hablaban y yo oía. En una oportunidad, también en uno de los momentos que estaba con un amigo consumiendo droga, le quité un libro que él se había robado de la biblioteca de su papá. El papá era editor del diario carabobeño Carabobo. Y este libro empecé a leerlo. Este libro da un consejo importante. Decía, él hablaba de congregaciones, hablaba de Dios, hablaba de Jesús, hablaba de muchos testimonios de lo que Dios había hecho con las personas que narraban en el libro. Y ellos hablaban era de fe. Una fe que yo como buen incrédulo la leía pensando que se trataba de mayor éxito en la vida, de tener mejores cosas naturales en esta tierra. Y él daba un consejo que nosotros teníamos que buscar en el Evangelio y leerlo. Y cada vez que en las palabras, en el Evangelio aparecía la palabra fe o la palabra creer en cualquiera de sus conjugaciones, remarcarlo y analizarlos. Y así lo hice, pero no lo hice yo. Le dije a mi hijo mayor que lo hiciera, que no tenía tiempo, que lo hiciera él. Bueno, este niño, 17 años tenía en aquel entonces, cada vez que yo llegaba al trabajo me dice, papá, aquí te tengo esto que me dice la palabra fe en el libro que me mandaste a leer, y me hablaba la situación en que se encontraba, el porqué de la palabra fe, quién la decía por lo general, como eran los evangelios, la decía Jesús de Nazaret. El porqué, qué hacía, si había una sanidad, un milagro, había algo. Pues hasta este niño leyó todo Marcos, leyó todo Lucas, leyó Mateo, Marcos, y en Lucas, en el capítulo 8, se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Por una simple razón. Un día en la mañana, cuando yo salía a mi trabajo, pasé frente a su cuarto y sentí como un quejido. Me asomé a su cama y él estaba tenía como una convulsión. Esta convulsión me hace auxiliarlo, lo levanto y lo llevo al centro de salud más cercano. Pero al levantarlo yo sí sentí que él como que se desmayó. Y pues lo llevé al centro de salud más cercano. Cuando la doctora lo atendió, la doctora que lo atendió en emergencia, me dice que ese niño ya no tenía signos vitales, pues el mundo se derrumbó alrededor mío, dentro de mí, por todos lados. Eso fue espantoso. Fue una noticia terrible. El niño de 17 años, mi hijo, Isaac, había fallecido, había muerto. Pues esto me hizo llevar a un luto, pero como nunca, un luto como nunca antes había sentido. Bueno, nunca, primera vez que me pasaba, lógico. Este luto hace que yo me aparte de mi trabajo, mi familia, me aparte de las amigas, me aparte de la droga, de los eventos sociales y me aparte del alcohol.
3, 4 meses después, en mi propio luto, en un gran enojo, maldije a Dios y lo reté. Y fui a comprar droga. Después de 3 o 4 meses sin tomarla por mi tristeza. Ahora escuchen bien lo que me pasó. Cuando yo estaba preparando la porción para consumirla, llegaron muchas moscas alrededor de mí. Alrededor se paraban en mi mano, se paraban en la droga. Había muchas, zumbaban alrededor mío, se paraban y zumbaban, se paraban y zumbaban. Eso me ocasionó molestia. Terminé de preparar la porción, subí al piso de arriba de la construcción donde me encontraba y las moscas me siguieron. Fui a una sala que tenía un baño, me siguieron hasta allí. Y bueno, ya estaba lista la droga, me la puse en el labio para quemarla. Cuando me la puse en el labio para quemarla, me detuve. Sentí en mi corazón, desde muy adentro de mí, que estaba mal lo que iba a hacer. Sentí que no estaba bien, incluso sentí que iba a morir. Les cuento, les digo la verdad. Nunca escuché una voz audible, pero sentí una reprensión en mi vida para detenerme. Separé la droga de mi labio, reflexioné un poco y en ese momento las moscas empezaron a retirarse, a alejarse, no desaparecieron, empezaron a volar buscando salidas hacia las ventanas y hacia las puertas del lugar donde me encontraba. Volví, qué bien, se fueron las moscas, me volví a poner la porción en la boca, en mis labios para quemarla. Y sentí una reprensión, una segunda reprensión mucho más fuerte que lo único que me dijo, que lo único que dije fue, hice una pregunta. Pregunté, Jesús, ¿eres tú? Bueno, ese Jesús eres tú hizo que me doblara las piernas y cayera de rodillas, botara la droga que tenía en las manos, el yesquero que tenía en mi derecha, la porción de droga en mi izquierda, y me puse de rodillas a llorar y a llorar casi por 40 a 45 minutos. Y en ese lloro clamaba perdón, gemía perdón, perdóname todo lo que había hecho, toda la droga, la maldición que le hice, el reto que le hice, perdóname por todo el mal que le hice a mi familia, por todas las actividades ilícitas que había cometido, por todas las estafas, por todos mis pensamientos, perdóname por tu vida, por mi vida. Era Jesús. Hoy puedo testificar al mundo que sí era Jesús. ¿Por qué? Ponga atención. Desde ese día hasta hoy, más nunca consumí droga. La Biblia dice que el que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Más nunca hubo en mi vida drogas. Sin ningún tipo de ayuda psicológica, psiquiátrica, natural, no. Desde ese momento hasta hoy no hubo más drogas. Solamente Jesús puede dar la libertad que yo recibí ese día. Y la segunda de ellas, la segunda evidencia que sí era Jesús, es porque cuando me paré del lloro, del llanto y el clamor que yo había hecho en el suelo, me sentí perdonado. Sentí que el juicio de Dios cayó sobre mí en esa hora, en ese momento. Sí, ¿cómo así? Pregunta usted. Bueno, le explico. El juicio, Dios lo tiene estipulado para cada uno de los hombres que pasen por esta tierra. Pero en este tiempo se llama la gracia. Después que Jesús de Nazaret muere en la cruz, es sepultado y es levantado de los muertos por el poder de Dios, se abre una brecha especial para la humanidad, se llama la gracia. Y cada vez que un hombre cree en que Jesús de Nazaret murió en la cruz por sus pecados, cada vez que eso ocurre, Dios le hace un juicio a ese que cree. A ese que cree. El juicio o el veredicto que correspondía a cualquier hombre por nuestro pecado, por ser pecaminoso, por ser pecadores, es muerte, separación de Dios, separación absoluta, eternamente. Pero cuando tú crees en este tiempo, en el tiempo de la gracia, que Jesús, ese juicio que te correspondía a ti, lo llevó Él en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre y recibió todas las torturas, toda la vergüenza, todos los golpes, recibió sus heridas punzopenetrantes en las manos, en los pies, en su cabeza, en su frente.
los latigazos que le separaron su piel de sus huesos. Todo eso fue necesario que Jesús lo llevara, porque allí estaba ejecutando Dios el juicio para la humanidad. Jesús lo que estaba recibiendo era cargando el pecado mío y el tuyo. Toda mi vida pecaminosa la cargó en la cruz. Y el veredicto que Dios le hace a cada persona que cree en eso, lo que me sucedió a mí, es el único veredicto que da Dios en este tiempo al creer es perdón. Perdón. Esa es la palabra más hermosa que puede recibir un hombre en esta tierra de parte de la palabra de Dios, de parte de Dios. Dios perdona el pecado, amigos. No por las obras que usted haya hecho o por lo que usted se haya ganado en esta tierra, por su caridad o su estilo de vida. No, Dios perdona el pecado porque la persona, el ser humano, pone la mirada en Jesús de Nazaret y allí en la cruz del Calvario el pecado es perdonado. Y eso fue lo que me sucedió. Por eso digo que ese fue Jesús. Y la otra fue que desde ese día hasta hoy, 19 años después, no ceso de hablar de Jesús. No me detengo de hablar de Jesús. No me detengo de hablar de Jesús. Usted me puede decir, oye, pero, amigo, pero yo no soy drogadito, no fui a la cárcel, no le pegué unos tiros a un hombre, no hice esto, no hice aquello, toda tu vida que tú tuviste desordenada, yo no la tengo. No veo por qué tiene que Dios perdonarme. ¿Sí? Le voy a leer una pequeñita porción de la palabra de Dios para que vea por qué. En el libro de Lucas, el mismo Jesucristo dice lo siguiente. En el verso 1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La respuesta la da el mismo Jesús en el verso 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y después hace otra mención a otra situación en el tiempo que Jesús estuvo caminando por acá, que es la siguiente, en el verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y el mismo Jesús responde en el verso 5, Lucas capítulo 13. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es necesario que usted tenga una vida violenta, de drogas, desordenada, para que reciba el perdón de Dios. Escuche, nuestras palabras, nuestro pensar, nuestra fe, nuestro actuar, si está fuera de la palabra de Dios, ya eso ofende a Dios. ¿Vio? No hace falta ser violento para recibir el perdón de Dios. Entonces, cuando eso ofende a Dios, nuestro estilo de vida, pensando, hablando, creyendo, incluso nuestra fe. No es que nosotros creemos en un Dios así asado, que no está perfectamente como está en la Biblia. Ya eso es desobediencia a Dios. Eso le es pecado. Pero no se aflija. Eso le es pecado para ser perdonado. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Pídele a Dios la fe que necesita para que reciba el arrepentimiento y pueda recibir el juicio y el perdón de Dios en su vida. Y mire, eso no queda allí. El Padre y el Hijo hacen uno y moran dentro del que cree. La fe le va a limpiar su pecado, lo va a hacer justo delante de Dios. Santo lo va a hacer delante de Dios. O sea, santo con el buen sentido de la palabra. En la palabra santo, cuando la Biblia habla de santo, habla de separados para Dios. Lo va a hacer santo, justo delante de Dios. Todo aquel que crea y que ponga su fe en Jesucristo, todas esas personas se hacen justos o son justificados delante de Dios. Entonces, al ser justificado, en su vida no hay pecado. Todo el pecado es limpiado. Pues así entra el Espíritu Santo en uno. Y ese Espíritu Santo entra en uno para llevarnos y guiarnos conjuntamente con la palabra de Dios
a donde Él quiere llevarnos, a un solo lugar, a la vida eterna, arriba, más allá del sol, allá, en la casa de papá. Bueno, mis estimados amigos, mis estimados oyentes, los que nos escuchan a través de las ondas hercianas por Filadelfia 106.9 FM, acá en la ciudad donde vivo, los que nos escuchan a través de Play Store por la app Filadelfia, los que nos escuchan a través de la web www.redfiladelfia.com.be y los que nos escuchan por aquí, por las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, pues les bendigo a todos, les bendigo con la bendición del cielo. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias por tomarse el tiempo y escucharme. Dios los bendiga a todos.